Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión les comparto un algoritmo en donde vamos a ingresar tres números. Si los números son consecutivos, por ejemplo 1, 2, 3, entonces vamos a calcular el 20% del número más bajo, el 30% del número medio, el 50% del número más alto y el resultado de esto lo multiplicamos. Bien. Si los números no son consecutivos, entonces vamos a determinar los dos números más pequeños y el resultado lo multiplicamos por el número más alto. Bien, pues vamos a empezar y lo primero que haremos es declarar las variables. Voy a utilizar la variable A, B, C y la variable X. Todas estas variables las declaro de tipo entero. Con la función escribir y entre comillas dobles decimos ingresa tres números. Estos números los vamos a asignar en la variable A, B y C. Posteriormente vamos a determinar que los números sean diferentes, ya que de lo contrario no pudiéramos calcular las operaciones que ya comentaba. Bien, pues entonces evaluamos si la variable A es diferente de la variable B. Colocamos el operador y evaluamos si A es diferente de la variable C. Colocamos el operador y vamos a evaluar si B es diferente de la variable C. Cuando se cumplan estas condiciones, entonces los números son diferentes. Pero si no se cumplen, entonces colocamos una parte falsa y decimos ingresa tres números diferentes. Bien, pero cuando los números sean diferentes, entonces vamos a determinar si son consecutivos. ¿Cómo lo hacemos? Bien, de la siguiente manera. Voy a evaluar si la variable A, al sumarle 1, es igual a la variable B. Si la condición se cumple, quiere decir que el segundo número es consecutivo. Ahora vamos a determinar si el tercer número es consecutivo. Esto lo hacemos evaluando si la variable A, al sumarle 2, es igual a la variable C. Si la condición se cumple, quiere decir que los números son consecutivos. Por lo tanto, vamos a calcular los porcentajes. Entonces, con la función escribir y entre comillas dobles decimos 20% de la variable A es 2 puntos y lo mostramos en pantalla. En este caso, A multiplicado por 0.20. Posteriormente vamos a decir 30% de la variable B, colocamos una coma y entre comillas dobles decimos es, en este caso, la variable B multiplicado por 0.30. Finalmente vamos a decir 50% de la variable C es 2 puntos, colocamos la variable y lo multiplicamos por 0.50. Bien, ya con esto calculamos los porcentajes. Ahora voy a realizar la multiplicación de estos porcentajes. Entonces, con la función escribir decimos la multiplicación es 2 puntos y vamos a multiplicar. Colocamos paréntesis y vamos a multiplicar A por 0.20. El resultado de esta expresión lo multiplicamos entre paréntesis por la variable B multiplicado por 0.30. El resultado de esto lo multiplicamos entre paréntesis por la variable C multiplicado por 0.50. Ya con esto calculamos la multiplicación de los tres porcentajes. Bien, pero cuando no se cumplan estas condiciones, quiere decir que los números no son consecutivos. Por lo tanto, voy a utilizar la variable X. Esta es una variable centinela que empieza valiendo 0 y que la vamos a activar en 1 cada vez que no se cumplan estas condiciones. Entonces colocamos una parte falsa y decimos X es igual a 1. Cuando no se cumpla la primera condición, hacemos lo mismo. Entonces colocamos una parte falsa y decimos X es igual a 1. Posteriormente vamos a evaluar si la variable X es igual a 1. Si la condición se cumple, como ya comentaba,
quiere decir que los números no son consecutivos, por lo tanto, necesito determinar los dos números más pequeños. Esto lo vamos a hacer con las siguientes condiciones. Vamos a evaluar si la variable A es menor a la variable B. Si la condición se cumple, entonces evaluamos si A es menor a C. Si esta condición se cumple, ya de entrada, la variable A es el número más pequeño. Ahora necesito determinar entre B y C cuál es el número más pequeño. Por lo tanto, evaluamos si B es menor a C. Si la condición se cumple, quiere decir que los dos números más pequeños son A y B. Por lo tanto, con la función escribir decimos los números más bajos son, y vamos a concatenar la variable A, colocamos una coma y decimos y la variable B. Posteriormente los vamos a sumar. Entonces decimos A, coloco una coma, colocamos el operador de suma y decimos A más B, coloco una coma, es igual, y vamos a realizar la suma, en este caso A más B. Bien, pues el resultado de esta expresión lo vamos a multiplicar por el número más grande, en este caso por la variable C. Entonces decimos A más B, colocamos una coma y colocamos una X para representar la multiplicación. Bien, pues el resultado de esta expresión lo multiplicamos por C y decimos es igual, colocamos una coma y entre paréntesis realizamos toda la operación. Bien, pero esto lo tengo que colocar con la función escribir. Bien, entonces para realizar la operación vamos a decir A más B multiplicado por C. Bien, de esta manera me quedarían las operaciones para el primer caso. Bien, pero cuando no se cumpla esta condición, quiere decir que la variable C es el segundo número más pequeño. Por lo tanto, vamos a colocar una parte falsa y con la función escribir decimos los números más bajos son, en este caso, la variable A y la variable C. Bien, pues ahora lo sumamos. Entonces vamos a decir A, coloco una coma, colocamos el operador de suma y decimos A más C es igual, y vamos a sumarlos, en este caso A más C. Posteriormente vamos a decir A más C multiplicado por la variable B es igual, entre paréntesis vamos a sumar la variable A más la variable C y el resultado lo multiplicamos por B. Pero cuando no se cumpla esta condición, quiere decir que el número más pequeño se encuentra en la variable C. Por lo tanto, vamos a colocar una parte falsa y vamos a decir, con la función escribir, los números más bajos son, en este caso, la variable C, coloco una coma, y entre comillas dobles decimos y la variable A. Posteriormente vamos a sumar estos números. Entonces vamos a decir C, coloco una coma y decimos más la variable A, colocamos una coma y completamos el mensaje. Es igual. Bien, pues vamos a sumar los números. En este caso la variable C más la variable A. Y posteriormente decimos C más A multiplicado por la variable B es igual, en este caso entre paréntesis primero realizamos la suma de la variable C más la variable A y el resultado lo multiplicamos por B. Muy bien, pero cuando no se cumpla la primer condición, quiere decir que la variable B es menor a la variable A. Por lo tanto necesitamos colocar una parte falsa. Lo vamos a hacer en esta parte. Y vamos a colocar las siguientes condiciones. Primero evaluamos si la variable B es menor a la variable C. Si esta condición se cumple, ya de entrada en la variable B se encuentra el número más pequeño.
Ahora necesito determinar el número más pequeño entre A y C. Bien, esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Voy a evaluar si la variable A es menor a la variable C. Si la condición se cumple, entonces con la función escribir vamos a decir los números más bajos son, en este caso, la variable B y la variable A. Bien, pues vamos a sumar los números. Entonces, vamos a decir la variable B, coloco una coma y decimos A más B es igual y realizamos la suma. En este caso, B más la variable A. Posteriormente, vamos a decir B más A multiplicado por la variable C es igual, colocamos una coma y entre paréntesis decimos B más A multiplicado por C. Bien, pero si no se cumple esta condición, quiere decir que los números más pequeños son la variable B y la variable C. Por lo tanto, colocamos una parte falsa y con la función escribir decimos los números más bajos son, en este caso, la variable B y la variable C. Bien, pues ahora vamos a sumarlos. Entonces, vamos a decir B, coloco una coma, colocamos el operador de suma, colocamos la variable C y posteriormente decimos es igual, en este caso a la variable B, más la variable C. Posteriormente vamos a decir B más C, colocamos una coma y decimos multiplicado por la variable A, colocamos una coma, es igual y entre paréntesis sumamos B más C y el resultado lo multiplicamos por la variable A. Bien, pero también puede darse el caso que la variable C sea menor a B. Entonces, cuando esto suceda, necesitamos colocar una parte falsa. Y en la parte falsa, con la función escribir y entre comillas dobles, decimos los números más bajos son, en este caso, la variable C. Colocamos comillas dobles y decimos y la variable B. Posteriormente los vamos a sumar. Entonces, vamos a decir la variable C más la variable B, colocamos una coma y decimos es igual a la suma, en este caso C más B. Posteriormente decimos C más B, colocamos una coma y entre comillas dobles decimos multiplicado por la variable A es igual y vamos a realizar la expresión. Entonces, entre paréntesis, sumamos la variable C más la variable B y el resultado lo multiplicamos por la variable A. Bien amigos, el algoritmo me quedaría de la siguiente manera. Vamos a probarlo y vemos cómo funciona. Bien, pues lo ejecutamos, empieza a correr y me pide 3 números. Vamos a ingresar 3 números iguales. Ahora me dice, ingresa 3 números diferentes. Ingresamos 3 números consecutivos, por ejemplo 10, 11 y 12. Y me dice, 20% de 10 es 2, 30% de 11, 3.3, 50% de 12 es 6. Y finalmente me dice, la multiplicación es 39.6. Bien amigos, vamos a reiniciarlo y vamos a ingresar 3 números diferentes. Por ejemplo, el 1, el 3 y el 5. Ahora me dice, los números más bajos son 1 y 3. Después me dice, 1 más 3 es igual a 4, 4 por 5 es igual a 20. Voy a ingresar estos mismos números, pero de forma diferente. Por ejemplo, 1, 5 y 3. Ahora me dice, los números más bajos son 1 y 3. 1 más 3 es igual a 4. 4 por 5 es igual a 20. Lo reiniciamos y ahora vamos a ingresar los números de la siguiente manera. 5, 1 y 3.
Y nuevamente me dice, los números más bajos son 1 y 3. 1 más 3, 4. 4 por 5, 20. Bien, lo reiniciamos. Ingresamos el 5, el 3 y el 1. Y nuevamente me dice, los números más bajos son 1 y 3. 1 más 3, 4. 4 por 5, 20. Bien, lo reiniciamos. Ingresamos el 1, el 3 y el 5. Y nuevamente me dice, los números más bajos son 1 y 3. 1 más 3, 4. 4 por 5, 20. Finalmente, voy a ingresar la última combinación, que en este caso sería 1, 5 y 3. Me dice que los números más bajos son 1 y 3. 1 más 3, 4. 4 por 5, 20. Como pueden ver, el algoritmo funciona para todos los casos. Bien amigos, pues espero que este algoritmo les guste y más que nada que les pueda servir. Un saludo y nos vemos en la próxima entrega.